Estamos exactamente a la mitad de lo que en el sur de Texas se le conoce como el lockdown, como ese tiempo en el cual estamos shelter in. Se nos ha pedido que nos mantengamos en casa, que usemos como responsabilidad nuestro tiempo para minimizar todo este contagio que ha habido a través de esta pandemia. Y para nosotros pensar en estas restricciones que son para protección, no son para control, inevitablemente nos ha hecho perder o nos ha hecho el no partícipes de ciertos eventos que son importantes para nosotros como iglesia. Por ejemplo, aún antes de que surgiera todo esto formalmente, tuvimos que cancelar nuestro campamento de fútbol soccer, un evento que ha sucedido por aproximadamente los últimos 12 años y en el cual trágicamente no vimos a nuestros hermanos, a nuestra familia alemán que típicamente está con nosotros. No tuvimos el privilegio este año de recibir a las cientos de personas que participan en este campamento durante la semana de Spring Break. Sí, hace 2000 años hubo un evento que el autor de la carta que hemos estado estudiando, que es Primera de Pedro, precisamente él fue partícipe, él tuvo el privilegio de estar presente en ese evento. Y el evento que celebramos y que se ha iniciado por algún tiempo y que ese domingo tiene una representación o un significado especial es precisamente la entrada triunfal de Jerusalén, a Jerusalén de parte de Jesús. Le conocemos como el Domingo de Ramos. Y este evento trascendental en la vida de Pedro, que hoy tenemos el privilegio de leerlo porque, una vez más, tanto él lo está narrando como nosotros lo estamos leyendo desde un espejo retrovisor, es histórico. Pero lo interesante de esto es que Pedro, al ver la entrada y atestiguar la entrada de Cristo a Jerusalén, lo que Pedro no sabía cuando él estaba viviendo el evento es que Cristo venía al principio del fin. Cristo venía a entregarse. Cristo venía al epicentro de lo que viene siendo el sufrimiento y la calamidad. Y todo esto es importante porque ahora Pedro, una vez más, escribiendo estas cartas, tanto primera como segunda de Pedro, está no solamente reflexionando en cómo ese suceso se llevó a cabo, pero ese suceso, que es más que simplemente un evento histórico, cambió la vida de él, cambió la vida de la iglesia y hoy tiene que cambiar nuestra vida también. Y estoy hablando acerca de cómo es que esa vida procesa ahora sucesos como los que estamos viviendo. Hablar de este coronavirus, hablar de la tragedia de no poder estar congregados como típicamente lo hacemos en lugares como estos, donde estamos al lado de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, con la familia espiritual. El estar restringidos a esto nos forza a considerar temas que muchas de las veces no consideramos. En el caso de Pedro, por ejemplo, una de las conclusiones que él llega a través de su carta al navegar este tipo de calamidades y situaciones es lo que hemos dicho por algunos domingos ya, que tiene que ver como por ejemplo en ver a Cristo como el ejemplo supremo al sufrimiento y en este caso a la persecución. Todo lo que estamos diciendo es que lo que Pedro va a entender desde la perspectiva después del evento, la entrada triunfal, es que él va a reconocer que cuando trata de sufrimiento y de persecución para Cristo era su vocación. Esta es una de las razones por qué Cristo vino, una de las razones principales por qué vino. Entonces la entrada triunfal a Jerusalén, aparte de la implicación que tiene histórica y profética, aparte de que es algo que tiene que ver con el judaísmo y que es parte de la cultura, todo es importante. Pero al final de la historia lo que Pedro está diciendo y nos está diciendo nos ha dicho en los últimos domingos, es que cuando trata de sufrimiento y de persecución, cuando trata de calamidades, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén cambia la perspectiva, no tanto de la experiencia, pero de cómo percibimos la experiencia. De tal manera que si Cristo, quien es el epicentro de todo lo que estamos diciendo, Cristo, por lo tanto, lo que hace, la transformación que hace en Pedro, es que ahora hace que Pedro vea el sufrimiento y la persecución como el vehículo para unirse a Cristo en medio de los padecimientos. No es accidente que Pedro está escribiendo estas cartas a una iglesia o a iglesias, a cristianos, en los cuales Pedro está viendo la urgencia de que en medio del sufrimiento, en medio de lo nunca antes anticipado, en medio de situaciones irreversibles, Pedro ve como la meta, basado en la persona de Cristo, de que el cristiano ahora sienta la necesidad, vea el privilegio de cambiar su perspectiva, lo que en inglés decimos worldview, y ahora vea el privilegio de poder adoptar o de poder recibir ese crédito,
en la vida de él, del cristiano, donde ahora en medio de sufrimiento, en medio de padecimiento, nosotros tengamos la actitud de Cristo. Todo lo que he tratado de mencionar por los últimos 2 domingos y sobre todo conforme nos movemos ahora a la semana, la última semana, a la pasión de Cristo, es de que estos dos componentes, tanto Cristo como el ejemplo supremo de que esta es su vocación fue el sufrimiento, y en este caso unirnos a Él en eso es lo que yo creo que son los dos componentes que nos ayudan a entender o a navegar la realidad de la vida. La realidad de la vida con la llegada de Cristo, su nacimiento virginal, su entrada triunfal, su celebración del aposento alto, de lo que es la Pascua, eventualmente el ser enjuiciado ilegalmente, ser golpeado, crucificado, enterrado y eventualmente resucitado. Lo que hace Cristo es que crea estas dos eras, de las cuales hemos hablado por básicamente 2 semanas, donde el judaísmo por muchos años, por toda su historia, pensaban que las eras iban a estar una al lado de la otra, donde la llegada de Mesías la iba a dividir la vida y quedaba en la historia la era de la maldad, la era del Génesis capítulo 3. Cuando llegara el Mesías empezaba la era ahora de la justicia de Dios, de que todo iba a ser enderezado y que Jerusalén se convertía en el epicentro de adoración una vez más. El problema con Cristo es que cuando Él entra en esa entrada triunfal a Jerusalén, sabemos por la historia de que aun cuando Él entra como el victorioso, como el Cordero Santo de Dios, ahora Él tiene que regresar por segunda vez, no como el Cordero Santo de Dios para perdonar el pecado del mundo. Él viene por segunda vez ahora como el León de Judá a traer su justicia y su juicio. Todo lo que estoy diciendo es esto, de que independientemente si en un domingo como este, en un domingo de Ramos, en la celebración o en el epicentro del cristianismo, que es la celebración de este tipo de cosas, tú has puesto tu fe en la fidelidad de Jesús y eres un seguidor de Jesús, independientemente si lo has hecho o no, esa es la realidad de la vida. Independientemente si crees en Dios o no crees en Dios, esta es la realidad en la que vivimos, donde Cristo ya inició su reino en la tierra, pero el príncipe de este mundo sigue gobernando temporalmente, donde en Cristo encontramos sanidad en nuestras vidas, pero eventualmente todos vamos a un sepulcro, donde literalmente nada nos puede pasar a nosotros y no conoceremos la muerte segunda, pero físicamente todos vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos en esta experiencia del estira y afloja? Es ahí donde entra, una vez más, el principio que hemos estado hablando. Es donde entra entender que Cristo es el ejemplo supremo, porque esta fue su vocación, y que toda persona que conoce, que entrega, que camina con Cristo, es que, así como fue la pila bautismal y fuimos sumergidos en el agua, el sumergirnos en el agua fue el simbolismo que eventualmente es una realidad, donde ahora nos unimos a Cristo en esa misma vocación, que es la vocación precisamente de unirnos en sus padecimientos. Hemos dicho anteriormente que todo esto se refleja en que la libertad que tenemos no es tanto del sufrimiento ni del padecimiento, es de adorar a Dios en medio del padecimiento, en medio del sufrimiento. La libertad que tenemos es de que ahora nuestra relación con Dios es en una relación de familia, porque Él es el Padre de Cristo, y esta relación entre Padre e Hijo, que otra vez manifestada en su entrada triunfal a Jerusalén, es simplemente la obediencia del Hijo al Padre, donde Él tenía que entrar a Jerusalén para ser eventualmente crucificado, y eventualmente el corazón de un padre que viene a rescatar o a salvar o a restaurar al Hijo. Y su restauración, ese domingo en la mañana que estamos a 8 días de celebrarlo, su restauración es una restauración cósmica. Cristo es restaurado en su soberanía que Él tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. La soberanía que por obediencia Cristo va a despojarse de ella. Filipenses capítulo 2, se despoja de ella, camina entre nosotros, atraviesa lo que conocemos como la vía dolorosa, se convierte en varón de dolores, pero eventualmente ahora es restaurado. Ese es el mensaje que tiene que ser proclamado en nuestra adoración. Todo esto es importante porque ese es el producto, una vez más, ese es el producto de vivir la vida entre las dos eras. Y lo que eventualmente esto produce, eso es de la semana pasada, eventualmente lo que produce es que nos damos cuenta que en medio del señorío de Cristo, su supremacía, de que Él es el Dios de la tierra, Él es aquel que Él es un misionero, Él es un Dios de compasión, que su señorío lo usa para bendecir a otros. Porque observen lo que dice Pedro. Pedro está diciendo, en medio de su señorío, en lugar de ser el típico bully, el que está simplemente beneficiándose a sí mismo, Él lo que nos da es misericordia. Y esa misericordia está manifestada no tanto en que Él en este momento va a resolver la tensión de las dos eras. Esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que en medio de un mundo corrupto, en un mundo en el cual hay pandemias, en un mundo en el cual la gente literalmente está muriendo por centenas,
En ese mundo donde parece ser que quien tiene el señorío es la muerte, la enfermedad, los virus, en fin, en ese mundo su misericordia se manifiesta, que aun cuando, dice Pablo en Romanos, cuando éramos aún pecadores, Él hizo algo antes de que fuéramos salvos, y lo que hizo es que Él nos hizo nacer de nuevo. Aquí está otra vez esa tensión que muchas veces no nos gusta, de pensar en la soberanía de Dios y en la habilidad del hombre de responderle a Dios. Entonces, una vez más, Dios es soberano, el hombre responde. Dios es soberano, el hombre no pierde su habilidad de decidir, simplemente que en la soberanía de Dios, porque Él es Señor, su misericordia es que Él nos da la capacidad de navegar, una vez más, navegar el sufrimiento, las calamidades, entendiendo que Dios no ha perdido el control de la situación. Todo esto está basado no en el hecho de que aquellos que son llamados o hechos nuevos en su nacimiento, la bendición no es que ellos van a evitar el sufrimiento, es que está basado en un evento trascendental e histórico. Entonces, aparentemente, la seguridad de nuestra salvación está basada no tanto en que se disipen o se minimicen o desaparezcan los problemas. Eventualmente va a suceder esto en su segunda venida, pero mientras estamos aquí está basado en algo que Él ya hizo. Y eso que Él hizo es obvio que es resucitar de entre los muertos. Esa resurrección lo que hace es que nos da una esperanza viva, nos da la habilidad de poder entender que esta palabra esperanza no es simplemente un deseo o un anhelo o algo que nos lleva a una actitud positiva. Es la certeza de que este evento de resurrección, así como fuimos o nos hicimos copartícipes de Él en su padecimiento, ahora seremos copartícipes de Él en medio de su resurrección. ¿Qué significa todo esto en un domingo como este? Eso es lo que significa. Significa que ahora la pelea sigue, es real. Estamos bajo esta restricción, bajo esta transición extremadamente difícil, por lo cual estamos en una guerra. La diferencia es que nosotros, basado en lo que acabamos de leer, ahora peleamos no hacia una victoria, peleamos desde una victoria. Como quiera tenemos que pelear, pero nuestra pelea está basada no en lo que hacemos, sino en lo que Él hizo. E inclusive la pelea es en lo que hacemos basado en lo que Él hizo, porque lo que Él hizo ha sido acreditado a nosotros. Y la experiencia de salvación, recordamos que es una doble transacción. Entregamos nuestro pecado, Él nos entrega su justicia, y ahora que Él me ha entregado su misma persona, el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos habita en mí, es el que ahora me permite navegar otra vez el campo de batalla, las dificultades, las enfermedades, la muerte inclusive, no tanto hacia vencer la muerte, no tanto hacia vencer la enfermedad, pero desde la plena confianza de que la victoria ya ha sido ganada. ¿Por qué no la sentimos? Una vez más, no la sentimos porque estamos en medio de las eras. Bueno, todo esto lo describimos ahora, y eso es lo que produce pelear desde, no hacia la victoria. Entendemos ahora que, y dice el apóstol Pedro, y recibamos aparentemente esta cuestión de herencia, lo que está diciendo Pedro es que en medio de pelear desde, no hacia la victoria, nos cambia la perspectiva de la vida. Empezamos a valorar las cosas un poquito diferentes, porque dice él, es que ahora hemos recibido o estamos recibiendo o vamos a recibir, somos copartícipes de una herencia. ¿Qué tipo de herencia? No es ironía que Pedro describe la herencia como algo que es indestructible, como algo que es incontaminable o que es inmarchitable. ¿Qué es el punto? De que si observan, por ejemplo, la cuestión de la pandemia, observen la edad de uno, el cuerpo de uno, observen el mundo en que vivimos, constantemente afectado, donde todo es pasadero, donde todo es transitorio. Todo lo que está diciendo el apóstol Pedro es que en medio del mundo en que vivimos tenemos una herencia la cual está reservada en el cielo para ustedes. Y esto es un mensaje extremadamente importante que necesitamos escuchar en un día como este. La herencia que está guardada, y el término reservada o guardada es un término militar. Es un término en el cual, si ustedes observan en cuestión militar, en cualquier ciudad o pueblo o comunidad de Estados Unidos, si se hace presente el ejército, y especialmente los famosos Marines, los marinos, la cosa ha llegado a un extremo en el cual no quieres meterte con esa gente. ¿Sí me explico? Es el concepto de cómo Cristo, cómo el Señor reserva y mantiene la herencia. La pregunta es, ¿cuál es la herencia? La pregunta es, y esto es lo interesante del Evangelio, la herencia, de acuerdo a la palabra de Dios, no es simplemente un lugar al que vamos cuando morimos, no es simplemente la morada que Cristo habla en Juan 14, donde dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, todo eso está incluido. Pero la herencia a la luz de la Biblia, es una persona.
Es Dios mismo. En otras palabras, todo lo que estamos hablando aquí es que ahora lo que sucede en medio del caos y donde peleamos desde, no hacia, significa que ahora lo que valoramos más es la persona, no lo que la persona hace. Es Dios en su totalidad, su grandeza, de que consideramos un privilegio. Pedro está diciendo, para mí lo más importante es unirme a Cristo en sus padecimientos, como Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 3. Es entender esta mañana de que la herencia es una herencia que Dios es la herencia, y Dios mismo dice, yo estoy guardando, yo estoy manteniendo esa herencia, donde ahora esa herencia, hablando una vez más, observen lo que está diciendo, hablando de que la herencia está reservada en el cielo para ustedes. Esto es extremadamente importante, porque la salvación, aunque es a nivel personal, pero es una salvación para comunidad. Somos salvos personalmente, pero somos salvos para vivir en comunidad, de tal manera que observen lo que dice, ustedes a los cuales... Observen ustedes que estamos hablando de una herencia futura, de que Dios aguarda a su persona para nosotros, de que un día lo veremos no a través de ese vidrio que se ve medio nublado, que ahorita no sabemos si venimos o si vamos, ahorita estamos un poquito confundidos, ahorita batallamos, queremos y a veces no podemos. ¿Sí? Pablo está diciendo que en esa herencia futura observen el impacto que tiene en el momento en el que estamos viviendo ahorita, en el momento en el cual Pedro está hablando desde un contexto de sufrimiento, de persecución. Pedro está retomando la conversación de cómo Cristo entró en ese viernes, esa entrada triunfal a Jerusalén, y de ahí empieza la vía dolorosa, de ahí empieza el sufrimiento. Es donde dice él, es ahí donde ustedes han sido protegidos. Ustedes han estado puestos en una protección, y esa protección es a través de dos cosas, la protección. Una es a través del poder de Dios. Siempre iniciamos con Dios, ¿no es cierto? Es la soberanía, es simplemente los designios, la providencia, la autoridad. Dios es supremo. Yo sé que en este mundo muchas cosas, el enemigo, el pecado, uno mismo las va a hacer destructibles. Hay muchas cosas que hemos contaminado, hay muchas cosas que simplemente nosotros lo hemos causado, Satanás lo ha hecho. Pero dice, esto que estamos hablando de la herencia, de la relación con Dios, de tu persona en este caso, ¿sí? Es ustedes los cuales ustedes son protegidos mediante el poder de Dios. La segunda cosa es que esta protección es la combinación de lo soberano con la voluntad del hombre. Es la protección de que ahora Dios interviene, ha intervenido. Puedo imaginarme otra vez, simplemente Pedro haciendo recuento de esa entrada triunfal a Jerusalén. Es obviamente Dios orquestando las cosas, Dios usando a un gobierno, a un sistema religioso para llevar a cabo su voluntad. Entonces la entrada triunfal a Cristo no es simplemente de que Cristo fue víctima de alboroto o de prácticas religiosas o de un gobierno que estaba haciendo bully al pueblo de Dios. Es Dios orquestando las cosas, pero a la misma vez Cristo va a tener que en el huerto Getsemaní orar y decir, si es posible haz que pase de mí esta copa, pero no lo que yo digo, sino tu voluntad. ¿Qué estamos hablando? De que Cristo tiene que ejercer su dependencia en el Padre. Entonces la protección de tu vida, tanto en este mundo como en el mundo por venir, es la combinación de dos cosas. Es la combinación del Dios que es soberano con hombres y mujeres que somos habilitados, que somos en este caso predestinados, o somos elegidos, o somos en este caso receptores de la misericordia de Dios, donde parte de esa misericordia no es la ausencia de problemas. Y yo estoy a favor de que los problemas se quiten, yo estoy a favor de que sanemos y que haya una vacuna en contra de este virus. Todo lo que estoy diciendo es que en el mundo en el cual es el mundo del Génesis 3, gobernado por Satanás temporalmente, lo que él requiere es hombres y mujeres que tengamos la habilidad de confiar en la confiabilidad de Dios, de tal manera que esto, lo que viene a culminar en medio de un Dios que aparentemente o es percibido como que se ha perdido poder, de una persona, de un hogar, de una familia, y tal vez sea tu historia, tal vez sea mi historia, donde hemos perdido la confianza y antes creíamos en Dios, no creíamos en Dios. Observen que lo procesa a través de un futuro. El futuro es porque Pedro constantemente está hablando de la venida de Cristo y dice, llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Una vez más, Pedro regresa a esta conversación porque esta conversación es inevitable. Esta es la razón por qué Cristo entra a Jerusalén. Esta es porque se convierte en el Cordero Santo de Dios, porque Cristo sabía que las eras, una vez más, no iban a ser divididas nada más presente y futura, iban a ser literalmente la era presente empalmada con la futura, y en medio de ese estira y afloja es donde él nos recuerda y dice, esto es
Esto es para quién, no para ti, es para ustedes, otra vez, esto es en comunidad, esto es para ustedes motivo de gran, en otras palabras, lo que está diciendo Pedro es esto, que la manera en que navegamos las eras y la tensión de las eras, la cosa que es difícil de hacer porque creemos en un Dios soberano, pero parece que Dios está perdiendo control, queremos confiar, pero no veo cambio en la situación y el miedo y la ansiedad siguen inundando mi vida. En medio de todo ello, lo que está diciendo el apóstol Pedro a las iglesias que estaban, típicamente decimos, estaban tirando la toalla, iglesias que estaban rindiéndose, iglesias que vieron a sus hermanos convertirse en antorchas humanas, que fueron ejecutados por el evangelio, ver a sus hijos, a sus parientes ser lanzados entre el Coliseo romano para hacer el entretenimiento de aquel tiempo. En medio de ello, Pedro está diciendo, el concepto de alegría, lo cual Dios no está en contra de ello, o el concepto de sufrimiento se vive en comunidad. Que muchas de las cosas que son difíciles en esta vida de vivir, muchas veces no es tanto el gozo, porque en cuestión de gozo es obvio que lo deseamos, pero Pedro está diciendo no hagamos un ídolo del gozo, no es nada más gozo por gozo, inclusive el sufrimiento es exactamente lo mismo. Todo lo que estoy diciendo en esta mañana es de que es en comunidad que el propósito sea de gozo o sea de sufrimiento a la luz de la Biblia es claro. Es crecer en similitud a Cristo. Es desarrollar en mí, sea en tiempos de alegría o en tiempos de carencia, en tiempos de bendición o en tiempos de escasez, podamos desarrollar el carácter de Cristo. Alguien que ejemplifica esto claramente en el Salmo 23, creemos que es un salmo de David, del rey David, él dice que Él es mi pastor y absolutamente nada me va a faltar, que está implicando que otra vez, en tiempos de alegría, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Habla de un contexto en el cual hay tranquilidad, pero el mismo David, el mismo Salmo dice, aunque ande en valle de sombra, valle de muerte. ¿Qué es el punto aquí? El punto que David está diciendo es esto, es de que independientemente si sea pastos verdes, aguas tranquilas, o sea valle de sombra y de muerte, cualquiera que sea la experiencia, el propósito gobernado por el Dios que es Dios de lo hermoso y de lo trágico, de lo que es progresar y abundancia y escasez y desolación, el Dios es el mismo, es aquel que el propósito de las experiencias del hombre es exactamente la misma, es el crecer, incrementar, desarrollar y manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Es como navegamos las dos eras. Lo único que yo diría que es un poquito retador, pero aquí es donde pongo la urgencia de la comunidad, es saber quién crea, en este caso, ya sea la alegría o especialmente el sufrimiento. Porque la Biblia menciona por lo menos 3 fuentes donde potencialmente vienen las calamidades. La primera de ellas, que es obvio, es del príncipe de este mundo. Satanás, como león rugiente, literalmente él quiere devorar, matar la iglesia, matar a los hijos de Dios, destruir este mundo. Entonces, una de las razones que hay sufrimiento y padecimiento es Satanás, así abiertamente. Él no va a pedir disculpas, él va a hacer lo que él está diseñado para hacer. La segunda razón puede ser potencialmente, es simplemente que vivimos en un mundo que es corrupto, un mundo que está afectado por el pecado. Hablar de tsunamis, hablar de terremotos, hablar de pandemias, hablar de virus, es parte de un mundo corrupto. La tercera fuente que potencialmente puede ser Dios mismo. Salmo 23, acabo de explicarlo. Nada me faltará, valle de sombra y de muerte, pastos verdes, cuando pase por momentos difíciles. ¿Qué es el punto aquí? De que muchas veces Dios es la fuente y la razón que esto sucede. Muchas veces es simplemente porque es la disciplina que requerimos y nos trae a disciplina a través de pruebas, a través de dificultades. Y muchas de las veces, pensando en Hebreos 5:8, es la manera en que Cristo fue perfeccionado. Muchas veces el desarrollar el carácter de Cristo es a través de este tipo de sufrimientos. Lo interesante de la historia y de Pedro es que viendo en la narrativa del versículo 7, nos damos cuenta que aparentemente el sufrimiento de la iglesia hace 2000 años, específicamente en ellos, ¿okay? 3 fuentes: Satanás, el mundo quebrantado y potencialmente Dios. Yo argumentaría que Pedro está hablando en un contexto donde Dios es quien está refinando, porque usa la fe de ellos, porque usa el lenguaje del oro. Observen que dice que el oro, el cual vale mucho más que tu fe, ¿sí? Usa la palabra acrisola, que es como refinar, como es pulir, quitar las asperezas.
Y Pedro está diciéndole a la iglesia, ahorita están pasando literalmente por el valle de sombra y de muerte. No caigan, no abracen la mentalidad de los griegos o de la cultura en ese tiempo, donde decían, si tú traes o puedes complacer a los dioses, te va a bendecir. Si los haces enojar, te va a maldecir. Si esa no es la mentalidad de la Biblia. La mentalidad de la Biblia es que cuando prosperamos, cuando padecemos, cuando hay en abundancia, cuando hay escasez, Dios es el mismo. Dios es inmutable. No hay esa cuestión en que está batallando o peleando Dios contra Satanás, Satanás contra Dios. Esto no existe. Inclusive en el libro de Job, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder hacer lo que le hace a Job. ¿Qué es el punto aquí? El punto no es las carencias de Job, que es muy trágico lo que le pasa a Job, es muy trágico lo que está pasando. El punto aquí es quién autorizó que Job fuera tocado. Entonces, aparentemente, Pedro está diciendo, hey, yo sé que en este momento es la fe de ustedes al ser pulida, al ser literalmente pasada por pruebas. Es ahí, en medio de esas pruebas, que va a demostrar hay un propósito que es digna de ser aprobada. Es la fe que trae glorificación y que trae honra. Una de las cosas que quiero dejar bien en claro esta mañana, y aquí es donde regresamos a la entrada triunfal de Cristo. Dijimos al principio que Él es el ejemplo supremo de sufrimiento y de persecución, y que el llamado de nosotros es unirnos a su sufrimiento, a su manera de pensar y de actuar. Escuchen esto por favor con mucho cuidado. Cuando Pedro está diciendo que es la fe que está siendo refinada, está siendo acrisolada a través de las pruebas, el propósito de esta etapa que estamos viviendo, de nuestra vejez, de nuestra niñez, de lo que nos pasó cuando estábamos chiquitos, de la tragedia que potencialmente viene en el futuro, la cual no tenemos control, muchas de ellas, es para que la aprobación de la fe, la glorificación de la fe, y en este caso el honor de esa fe, no es la fe de nosotros, es la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí el punto es de que es la fe que Dios aprueba. Y si ustedes observan la historia, si ustedes observan la manera en que Dios se manifiesta, la única fe que el Padre acepta, que le place a Él, es la fe del Hijo. Es la única fe que Él acepta. Pero todo aquel que pone su confianza o su fe en el Hijo es aceptado en el amado. Entonces, y menciono esto porque trágicamente leemos pasajes como estos y decimos, ok, estoy pasando una prueba, pero vamos hacia adelante, porque si yo soy como David y encuentro ese gigante y veo ese gigante y tengo la fe que necesito y tumbo ese gigante, y aquí es donde digo yo, wow, no. El gigante es real. La pandemia es real, la muerte es real, la carencia es real, la situación económica es real, la enfermedad es real, el cáncer es real, el divorcio es real. Quien derrota al gigante es Cristo, no es el cristiano. Y cuando uno pone su confianza en Cristo, es ahí donde el cristiano es libre del gigante. Y menciono todo esto porque otra vez el Evangelio de la Prosperidad, que es muy popular hoy en día y más en momentos como estos, está prometiendo de que si tú oras, si tú confiesas y si tú ayunas, si tú haces, es que esto va a pasar. Sí, esto ya sucedió. Sí, la aprobación, la glorificación, el honor de la fe ya fue manifestada, porque hace 2000 años, dentro de una semana, celebraremos que este hombre, el cual fue fiel hasta la muerte, fue recompensado. ¿Cuál fue la recompensa de ello? No fue el evitar la muerte. La recompensa de ello no es que Jerusalén fue restaurada automáticamente. La recompensa es que dentro de los muertos, dentro de lo que es el fuego, fue pasado por el fuego, el Padre resucita a Cristo de entre los muertos. Y eso es a lo cual nos unamos o nos unimos cuando Jesucristo, una vez más, ¿cuándo? Cuando Él regrese por segunda vez. Este es un punto extremadamente importante, porque aquí lo que quiero dejar para orar en este momento es simplemente recordar este famoso pasaje que lo consideramos como el epicentro de momentos difíciles. Cuando leemos y decimos el apóstol Pablo hablando a la iglesia que también no le está yendo muy bien, que hay confusión, hay mucho lo que le llaman self-inflicted, se están causando dolor a sí mismo, el gobierno está oprimiendo, es una situación caótica. Y Pablo dice, ahora bien, ya hablamos de todo lo que está pasando, yo sé que la situación es, pero ahora bien, yo quisiera que esta mañana, en estos momentos, todos tengamos un ahora bien en nuestra vida. Yo estoy consciente, no estoy perdiendo contacto con la realidad. Sé que esto va de mal en peor, no aparenta mejorar la situación. Estamos viendo que va a incrementar el número de muertos, estamos viendo negocios perder toda su fortuna, toda su inversión. Pero tiene que haber un momento en el cual decimos, ahora bien.
En medio de las dos eras de la tensión que es real, ahora bien, ¿qué es el ahora bien? Ahora bien sabemos, tenemos el conocimiento, hemos entendido porque la fe de Cristo está en mí. No es la fe mía mejorada, no es que simplemente ha incrementado mi fe, ha incrementado el objeto de mi fe. Y el objeto de mi fe es aquel que me da la habilidad de saber. ¿Qué es lo que sabemos? De que literalmente Dios dispone todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Una vez más, las cosas que está hablando es precisamente este fuego, es este acrisolar, o es las pruebas que estamos viviendo. Dios tiene la habilidad de hacer todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Por favor, escuchen esto porque necesitamos orar y necesito que esto quede bien claro. Cuando hablamos de que Dios usa todas las cosas para bendecir a su pueblo, recuerden que la conversación está basada en dos eras. Y en la era presente hay un príncipe del aire que gobierna. En la era que está por venir viene el príncipe el rey de reyes, el que gobierna todo. Aquí está el punto de que Dios está diciendo en medio de las calamidades de este mundo, que son reales, que el fuego es real, que la prueba es real, que la muerte es real. Dios tiene la habilidad, al cristiano le da la habilidad de tomar nuestra realidad y verla desde la perspectiva eterna. Dios tiene la habilidad de tomar nuestras carencias, de tomar aquello que es extremadamente difícil de vivir, y Dios nos da la habilidad de verlo no simplemente desde lo temporal, pero desde lo eterno. No simplemente desde la pérdida que estamos teniendo, que es real, pero de aquello que viene por delante, de lo cual nos da la habilidad de ser parte de aquellos que respondemos en medio de la necesidad en amar a la persona de Dios. Este amor Pedro lo ilustra, y eso es lo que quiero que esta mañana ores sobre ti, sobre los que están ahí sentados contigo en casa, tal vez en un sillón, tal vez en un comedor, donde quiera que te encuentres, donde estás viendo esta pantalla. Quiero que ores esto sobre ti, esto es lo que significa esta semana de la pasión de Cristo, de que ustedes, dice el apóstol Pedro, ustedes lo aman. Ustedes en medio de ese dolor, ustedes no han perdido la habilidad de amar a Dios, que es el regalo de Dios. Dios me da la habilidad de amarle a Él. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, porque aparentemente Pedro, siendo testigo ocular, está hablando a una segunda, tercera o cuarta generación de cristianos. Está hablando a nosotros porque no lo hemos visto. Todo lo que estamos viendo ahorita son los reportes de la pandemia, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo es el caos, es la desolación, es un templo vacío. Es todo lo que puedo ver. Y dice Pedro, ustedes que tienen la habilidad de amarlo a pesar de no ver a Dios, porque estamos en el medio de las eras y la era presente está gobernada por Satanás, la era por venir es en el futuro. Dice, y aunque no lo ven ahora, aquí está la misericordia de Dios. Tienen la habilidad de creer ¿en quién? No en nosotros, no en que se va a disipar la pandemia, no en que la cosa va a regresar a ser la misma que antes. Todo lo que tienen ustedes como habilidad, dice Pedro, ese es el regalo de Dios, en creerle a Dios. Y esto de creerle a Dios se manifiesta en que ahora experimentamos un gozo. ¿Qué tipo de gozo? Un gozo indescriptible, un gozo nunca antes visto. Este gozo es simplemente porque hoy tenemos la habilidad de entender qué importante que es la fe. La fe simplemente es el vehículo a expander y crecer la meta de la fe. Tenemos la habilidad de glorificar y expander en medio del sufrimiento la fama, la persona, el carácter de Dios. En medio del sufrimiento, Cristo hace 2000 años, una vez más, entra a Jerusalén para ser crucificado. Está literalmente en el aposento alto, en medio de intimidad con sus discípulos, para ser traicionado, para ser negado, para ser literalmente maldecido por sus mismos discípulos. Y eventualmente está en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque ¿quién? Mi gente, mi pueblo no sabe lo que están haciendo. Entonces lo que hace Cristo a través de su fe y de su fidelidad es expander la fama del Dios de la Biblia. De tal manera que en un día como este tenemos hoy en día la oportunidad de tomar nuestra fe, que es importante, tomar nuestras habilidades, tomar nuestra conciencia, tomar nuestra condición y simplemente decirle al Señor, es obvio que queremos que la cambies, es obvio que deseamos que hagas lo que tú prometiste hacer, pero independientemente de lo que tú vayas a hacer, queremos que tu fama, que tu esencia traiga salvación a nuestras vidas. Y ese es el momento en el cual te invito a que si tú nunca has abierto tu corazón a Cristo, si tú nunca has orado para invitar a Cristo que use tu fe para expander su fama en ti, para crear en ti un objeto que es esa herencia, la incrementa en ti, por primera vez tienes que invitarlo a que venga a ti. A lo mejor como cristiano estás batallando para creer esto y no sabes ni por dónde empezar, no sabes cómo articular la respuesta a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, en medio de esto que nunca antes visto en nuestra generación. Lo estamos experimentando como una realidad. ¿Qué hacer al respecto? Oramos por la salvación, oramos simplemente para que la presencia, el Espíritu
la santidad, la gracia, la misericordia del Dios que por naturaleza es bueno, inunde nuestras vidas. Yo te invito, así como estamos simplemente, y no te voy a invitar a que cierres los ojos, quiero que continúe esta conversación viendo la pantalla, viéndome a mí, si es que acaso puedes ver mis ojos, pero te estoy invitando a que simplemente le digas a Cristo, tal vez por primera vez: perdona mi pecado. Reconozco que yo soy parte de esto y que he glorificado, he exaltado simplemente mi propia fe, de que he basado en mi propia idea preconcebida, de que alguien como Pedro está diciendo todo mi judaísmo fue importante, pero algo pasó cuando conocí al judío, al verdadero judío, su nombre es Cristo. Y esta mañana yo quiero invitarte a que en medio del dolor que estamos viviendo, en medio de la confusión, del sufrimiento, le digas abiertamente al Señor: ven a mi vida, perdona mi pecado. Yo te declaro como el Dios soberano, como el Dios que no tiene que pedir disculpas por lo que está sucediendo, y que en medio de los designios tú has prometido traer esto a mi hogar. Tal vez ahí donde estás, con tus hijos, con tus hermanos, tal vez tienes a alguien en el hospital, tal vez la situación económica es cuestionable o literalmente es deplorable. Cualquiera que sea el caso, te invito a que le digas: Señor, sálvanos, restáuranos, perdónanos, haznos tuyos una vez más. De tal manera que esta mañana tú puedas confesar abiertamente que absolutamente nada podrá separarte del amor de Cristo. Señor, en un día como este, reconocemos que tu entrada triunfal a Jerusalén cambió el curso de la historia. Y hoy podemos, bajo la confianza y la dependencia que tú nos das, que tú proveíste, que tú le diste a alguien como Pedro, confesar que la salvación está accesible a todo aquel que abre su corazón y confiesa que Jesucristo es el Señor. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y permite, Padre, que la salvación de Cristo sea una realidad en un día como este. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.